Sean todos bienvenidos a su canal Solo Softball. Árbitros, dirigentes, managers, coaches, jugadores y todas las personas apasionadas y amantes de esta hermosa disciplina deportiva que se llama softball. Mi nombre es Rafael Mojica. Les mando un saludo cordial y afectuoso para todos. Quiero agradecer a todas las personas que están conectados con nosotros en este momento. En cada video ustedes van a ver cosas nuevas, por lo cual no deben perderse ninguno de ellos. Bueno, llegó el momento de hablar de nuestro tema de hoy, que se refiere a la regla 5.6 base doble. Pero no sin antes pasar a contestar la pregunta que hicimos en el video anterior sobre qué es jugada de opción. La jugada de opción no es más que aquella en la que se le da al manager o coach la opción de aceptar la imposición de la acción legal o el resultado de la jugada. Esa es la definición de la jugada de opción y la pueden encontrar en la regla 5.1.34. Bueno, y llegó el momento de hablar de nuestro tema de hoy, que se trata de la regla 5.6 base doble, la cual procederemos a leer inmediatamente. Base doble. Lo siguiente se aplica cuando es usada la base doble. Me voy a parar aquí. Si no hay una base doble, o sea, no hay que aplicar esta regla. Esto es para cuando está la base doble. Generalmente en esos juegos, ¿verdad?, internacionales, juegos nacionales, esa base siempre está ahí, esa base doble, y no hay ni que preguntar, se aplica esta regla de la WSC. Ahora, cuando nosotros llegamos a un parque donde se vayan a jugar juegos, ¿verdad?, de liga o de torneo, y encontramos esa base, tenemos que preguntar, porque generalmente ellos tienen sus reglamentaciones correspondientes a base. Algunos te dicen, bueno, aplícalo como dice la regla. Bueno, pues ya usted sabe, tiene que saber esta regla para usted aplicarla. Pero otros le dicen solamente para el bateador corredor, la parte foul. Otras ligas te dicen, úsala como si fuera una sola base. Entonces, como ellos digan, así tenemos nosotros que usarla. O sea, que aplicar la regla. Tenemos que hacer esta pregunta cuando vemos esa base, ya que esto nos va a evitar molestia y pérdida de tiempo. En razón de que cuando se presenta una jugada y usted aplica esta regla, por ejemplo, y ellos la tienen de otra manera, su regla de liga, entonces ahí va a pasar eso, pérdida de tiempo y molestia, porque muchas veces un manejador dice una cosa, otro manejador dice otra. Entonces hay que buscar a una autoridad adecuada de la liga, del torneo, sino buscar el presidente para que entonces nos diga qué es lo que se hace en ese caso. Pero si nos ponemos de acuerdo al empezar el juego, esa molestia y pérdida de tiempo no las evitaríamos. Aquí dice, en la parte A, el bateador corredor está sujeto a lo siguiente. 1. En números romanos, una bola bateada que golpea la porción fea es declarada fair. Y una bola bateada golpeando solo la porción foul es declarada foul. Esto que les ha dicho que si solamente golpea la parte foul, si la bola bateada golpea
la mitad de la base, donde está la división entre la parte fair y la parte foul, el batazo es fair. En la parte 2 nos dice: un jugador defensivo debe usar solamente la porción fair de la base en todo momento, excepto en cualquier jugada de bola viva hecha desde la parte foul de la línea de la primera base. Entonces, quiero decirle algo con respecto de esto. Ahí está claro que nos dice que si es una jugada hecha de la parte foul, ¿verdad? Que es la excepción, que el fildeador, sea F3, puede utilizar cualquiera de las dos bases, igualmente que también el corredor o el bateador corredor. Pero cuando, por ejemplo, es un tercer strike caído, que lo vamos a ver más adelante, la parte foul, cuando se trata de el área de home, va a venir determinada por una línea imaginaria de la línea de la primera base que llegue hasta el backstop. Porque, como ustedes digo imaginaria, porque esa línea no existe ahí. Entonces, es una continuación. Un tercer strike caído cae en la parte derecha sobre esa línea, o sea, de esa línea. Entonces, el bateador corredor verá ampliado su límite de correr de 3 pies a 6, o sea, se duplica. Entonces, esto quería decirle que ahí no hay línea. Entonces, si es un tercer strike caído y cae, por ejemplo, después del home, donde no hay línea, pero cayó en la parte derecha de la línea imaginaria, entonces en ese caso, entonces es una jugada hecha desde la parte foul de la línea de la primera base, donde sí el jugador defensivo puede pisar cualquiera de las dos bases y también el bateador corredor. Entonces, el bateador corredor y el jugador defensivo pueden usar cualquiera de las dos porciones. Cuando el jugador defensivo usa la porción foul de la base, el bateador corredor puede correr en territorio fair. Y si es golpeado por un tiro desde el lado foul de la primera base, no es una interferencia. Si es declarado interferencia intencional, el bateador corredor sería out. O sea, que les ha dicho que solo sería interferencia por el bateador corredor porque haya sido intencional, que él interfirió con la jugada que se trataba de hacer con él, o sea, con el tiro. Ahora, si no es intencional, el bateador corredor no es out, ¿verdad? Si la bola lo golpea a él y la bola está viva y en juego. Entonces, la línea de 1 metro es duplicada sobre cada lado de la línea foul en tiro desde el territorio foul, ya eso lo dijimos. Seguimos leyendo en la parte A, número 3 de Romano, que dice: si una jugada es hecha en primera base, en cualquier bola bateada o el bateador corre en el tercer strike caído y el bateador corredor toca solo la porción fair, y si la defensa apela antes que el bateador corredor regrese a la porción fair de primera base, el bateador corredor es out. Esto es tratado de la misma manera como si omitiese la base y es una apelación. Bueno, esto lo que quiere decir es que si una jugada es hecha en la primera base con una bola bateada o con un tercer strike caído, naturalmente que ese tercer strike caído sea en la parte izquierda
de la línea de la primera base. El bateador corredor tiene que pisar la parte que le corresponde, la parte foul. Si este pisa la parte fea y es apelado antes de que él regrese a la parte fea de la base, entonces será declarado out. O sea, naturalmente sabemos que esto es una jugada de apelación, porque el omitir una base es una jugada de apelación. ¿Qué quiere decir eso? Que el árbitro no puede decretarlo out a menos que no haya una apelación. No puede tomar esa decisión. Si el bateador llega primero a la base, es decretado 6, entonces él será out en apelación. Pero sin embargo, si fuese el fildeador que estuviera tocando la base anaranjada, el bateador corredor es safe. Ahí no hay que hacer apelación. O sea, si el fildeador está tocando la base que le corresponde al corredor, es safe. Ahí no hay, o sea que no se hace apelación en ese caso. Entonces, seguimos leyendo. La parte 4 de la literal A nos dice: después de sobrepasar corriendo la base, el bateador corredor debe regresar a la porción fea. Correcto. Cuando el corredor llega safe a la primera base, cuando regrese, debe regresar a la porción fea. Ahora, no nos dice cuándo, no nos dice el límite de tiempo que ese corredor deba llegar a la primera base o a la parte fea de la base. Por tanto, si el corredor después, cuando regresa, se para en la base de la parte foul y lo toca, no es out. No es out. Porque la regla no dice en qué tiempo tiene que llegar a la base blanca. Entonces, él sí será out. Por ejemplo, si el lanzador tiene posesión de la bola y él está en la parte foul, el árbitro deberá concederle un tiempito corto para que él reaccione y vaya a la parte blanca. Si él se queda parado con el lanzador con la bola en la mano dentro del círculo, entonces es decretado out. Como también, si él llegó a la parte fair y entonces luego se pasa a la parte anaranjada, ahí si lo tocan sí es out, porque ya llegó a la parte fair. Igualmente que si el lanzador ya está en su movimiento de lanzar y está parado en la parte foul de la base, entonces sí es out y la bola está muerta, porque se considera de que él salió antes de tiempo. Entonces, pasando a la número 5, nos dice: en una bola bateada al outfield, cuando no se está haciendo jugada en la base doble, el bateador corredor puede pisar o tocar cualquier porción de la base. Esto es supuestamente claro, se ve claro aquí. Sin embargo, hay quienes hacen apelación con este tipo de jugada. O sea, cuando una bola es bateada hacia el outfield, el bateador corredor puede pisar o tocar cualquiera de las dos bases y no hay apelación y no será out por asunto de omisión. Apréndanlo bien, por favor. Mucha gente que a veces pierden el tiempo haciendo apelaciones con este tipo de cosas. Un batazo hacia el outfield, el bateador corredor puede pisar cualquiera de dos bases porque no hay jugada en la primera base, incluyendo que, aunque no lo dice aquí, es lo mismo si no hay jugada en la primera base. Si hay un batazo al infield, por ejemplo, y por cualquier razón no hay jugada en la primera base,
él también puede pisar cualquiera de las dos, tocar cualquiera de las dos, porque si hubo un error, no hubo tiro, no hay jugada, él puede pisar cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque esa base se hizo para evitar colisiones entre el bateador corredor y el defensor de la primera base. Y si no hay tiro a la primera base para hacer jugada, no va a haber colisión. Así es que pasamos ahora a leer la parte B, que dice que lo siguiente se aplica a un corredor. En la parte A que leímos se aplicaba al bateador corredor. Ahora es ya después que ese bateador corredor ha llegado a la primera base, o sea, que hay un corredor en la primera base. Entonces nos dice, después de sobrepasar corriendo la base, el corredor debe regresar a la porción fea. En el caso anterior que nosotros leímos, eso era para el bateador corredor. En este caso es para el corredor, aunque es lo mismo, dice lo mismo, pero en este caso dice que el corredor, aunque yo considero que es lo mismo. Entonces también ustedes pueden encontrar esto en la regla 5.10.3, literal B, numeral 3 en romano, que nos dice que cuando un corredor está fuera de la base legalmente y el lanzador tiene posesión de la bola, será decretado out. Eso dice esa regla. Está ahí porque esa regla se refiere a la 5.10.3, dice cuando el corredor es out. Entonces ya ahí, como este es un corredor y en ese caso es out, por eso está en esa regla. Y por eso yo le invito a que lean esa parte de la regla. Entonces, en la parte 2 de la letra B nos dice que cuando repisa en una bola de fly, la porción fair debe ser usada. O sea, si dan un fly y él está repisando para intentar avanzar, sea pisicorre o lo que sea, si la bola se cae, él tiene que pisar la base blanca. Perdón, la base fair. Escúchame, yo dije base blanca porque generalmente la base fair es blanca. Ahora, la parte foul puede ser roja, pero generalmente se usa la base color naranja. Entonces, aquí dice, en un intento de jugada de coger fuera de base, el corredor debe regresar a la porción fair. O sea, si hay un corredor en primera y hay un intento de jugada con él tiene que regresar a la parte fair de la base. No puede ir a la parte foul. Entonces, el número 4 nos dice, una vez que un corredor regresa a la porción fair, o sea, ya después que el corredor pasó y llegó a la parte fair de la base, si permanece solo en la porción foul, o sea, después que llegó, si viene y se pasó a la parte foul, esto es considerado no estar en contacto con la base y el corredor será declarado out. Si es tocado con la bola, que ya eso lo dijimos anteriormente, si llega a la base fair y se pasa a la foul y es tocado, es out. O si permanece en la porción foul de la base mientras el lanzador tiene posesión de la bola dentro del círculo del lanzador, que también lo dijimos y que lo pueden encontrar en la regla 5.10.3 literal B numeral 3 de romano. Hasta aquí la regla 5.6 de la base doble. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Gracias. Bueno, y la pregunta de hoy es, ¿qué es sobredeslizamiento? ¿Qué es sobredeslizamiento? Es nuestra trivia de hoy. Esperamos sus respuestas aquí debajo, que la nuestra se la daremos en el próximo video. Así es que muchas gracias y vamos a responder, que eso nos anima. Gracias.